Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. El tema que vamos a desarrollar hoy es el de antimicrobianos, un tema muy lindo, muy interesante. Espero que ustedes piensen lo mismo cuando termine la clase, pero también un tema que aspiro a que, digamos, los cambie de alguna manera, cuando lo estudien, cuando lo piensen, para que tomen conciencia de la responsabilidad que tenemos todos como potenciales usuarios de los antibióticos, como vendedores de los antibióticos, eh, tener conciencia de que se está haciendo un tremendo mal uso de ellos y que debido a eso estamos corriendo serios riesgos de que dejen de ser útiles para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Bueno, un poco de todo eso vamos a charlar y espero que los haga reflexionar, además de que, bueno, de aportar mínimamente algún conocimiento teórico, también generar esa situación, ¿no? De ponernos a pensar de cómo nos estamos posicionando frente a un tema tan importante como es este. Bueno, sobre los antimicrobianos hemos hablado en determinadas oportunidades previas. Se habló de los desinfectantes, de los antisépticos, eso lo charlaron con Alejandro. Pero hoy vamos a poner el ojo en los antimicrobianos de uso terapéutico, es decir, los que se utilizan para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Y acá vamos a hacer una pequeña clasificación, ustedes dirán una, no, una más, entre quimioterapéutico y antibiótico. La verdad es que en el uso cotidiano se los utiliza como sinónimos. No se hace esta diferenciación, pero está bueno que la conozcan. Cuando se habla de quimioterapéuticos son sustancias antimicrobianas, claramente, pero producidas de manera sintética por la industria farmacéutica. Por ejemplo, todas las sulfamidas. Y por el otro lado, antibiótico son las sustancias producidas naturalmente por algunos hongos y algunas bacterias. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, la penicilina G. Y si hacemos un poco de historia, tenemos que hablar de Paul Ehrlich. Lo conocen, Ehrlich, el del reactivo de Ehrlich, el que veían para las pruebas bioquímicas, para el indol puntualmente. Este señor merece ser mencionado porque fue uno de los primeros que pensó en el concepto de bala mágica, es decir, de lograr algún tipo de sustancia química, era químico de hecho, que lograra atacar a los microorganismos que enferman sin perjudicar a la célula del hospedador. Él en realidad estaba muy preocupado por la sífilis, que tenía una altísima tasa de mortalidad. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Había muy poco que hacer en cuanto a tratamiento. Y él en su laboratorio probó 605 sustancias distintas, sin éxito. Recién las 606 dio buenos resultados. A esa la llamó Salvarsan, porque significa arsénico que salva. Era de hecho una sustancia arsenical. Y resultó bastante aceptable en cuanto al tratamiento de la sífilis, si bien tenía efectos colaterales. La sífilis, ustedes saben, está producida por una bacteria que es el Treponema pallidum, que si la ven al microscopio es una espiroqueta, tiene forma como de resortito. Esta es la forma en que se vendía en ese momento en forma de pomadas o de píldoras para ingerir. Y otra persona que sin duda tiene que ser mencionada y reconocida en la lucha contra los microorganismos es Alexander Fleming. Yo espero que a ustedes les interese toda esta introducción histórica que suelo hacer a los temas y que se los muestre. Es que muchas veces pienso que nosotros reconocemos muy fácilmente fotos de artistas, actores o actrices, músicos, deportistas. Rápidamente uno los ve y sabe quiénes son, e incluso sabe una pequeña biografía de ellos. Y hay gente como estos que yo les muestro, que a veces, bueno, creo que no es el caso de Fleming, ¿no? Pero muchos de ellos son totalmente desconocidos, son ilustres desconocidos para todos. Y bueno, me parece que es un pequeño reconocimiento que yo intento hacer desde este lugar. Bueno, este es el señor Alexander Fleming, un médico inglés que trabajaba con una bacteria gram positiva que es el Staphylococcus aureus. Y
Dicen, cuentan las malas lenguas, que él acumulaba muchas cajas de Petri en su laboratorio, es decir, las utilizaba y no las descartaba en el autoclave rápidamente, sino que las acumulaba y las volvía a mirar en el tiempo. Bueno, gracias a eso se le contaminaron algunas y descubrió que en algunas de ellas había un hongo que desarrollaba y de algún modo inhibía el crecimiento de la bacteria, en este caso el Staphylococcus aureus. Este hecho es muy común en la bacteriología. A todos los que trabajamos con bacterias en algún momento se nos contaminaron las placas. Lo que pasa es que él vio algo que todos vemos, pero pensó algo que nadie había pensado antes. Y fue así como siguió estudiando, seguramente replicó este experimento en un montón de otras cajas y siempre ocurría lo mismo, que la bacteria, que son estas colonias, crecían hasta un cierto punto y eran inhibidas por este hongo que era el contaminante. Identificó al hongo y era de la especie, del género, perdón, Penicillium. Esta es una foto original sacada por él. Entonces, él lo que teorizó es que seguramente ese hongo estaba producido algún tipo de sustancia que difundía en el agar e inhibía el crecimiento de la bacteria. Esta es una foto más actual. Si nosotros reproducimos el experimento, veríamos una cosa así. El hongo que inhibe el desarrollo. Fíjense el halo de inhibición que se produce, porque el hongo produce la sustancia que difunde en el agar y no permite el crecimiento de la bacteria. Intentó durante mucho tiempo extraer del agar esa sustancia para identificarla correctamente y para utilizarla experimentalmente para ver qué pasaba in vivo con las bacterias, pero no lo logró. Ocurre que en ese momento estaban en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba muy preocupado porque durante la Primera Guerra Mundial la mayor parte de muertes de soldados no había sido directamente en el campo de batalla, sino a causa de las tremendas infecciones que ocurrían por las heridas de guerra. Gangrenas, tétanos y demás, y que no podían ser tratados de ninguna manera, y había generado una gran mortalidad. Entonces, viendo que empezaban la Segunda Guerra Mundial, que en algún momento podían llegar a intervenir, trajeron a Fleming de Inglaterra a Estados Unidos, seguramente le habrán puesto a disposición un laboratorio y colaboradores, que son estos dos señores, Flory y Chan, que eran un químico y un bioquímico, que lo ayudaron en la extracción y purificación de la sustancia. Y así se pudieron hacer los ensayos y se demostró que realmente era muy efectiva para el tratamiento de ciertas infecciones. Durante la Segunda Guerra Mundial se la utilizó a gran escala y se vio que realmente tenía un gran valor terapéutico. Y luego se la empezó a utilizar también para el tratamiento de la gonorrea y de la sífilis. Y estas eran algunas propagandas. Acá, por ejemplo, dice gracias penicilina por volver a casa, ¿no? Porque salvaba la vida de los soldados. Bueno, a partir de ese momento, entonces, se pensó que ya no iba a haber ningún tipo de problemas, que la guerra contra las bacterias estaba definitivamente ganada y a partir de allí no iba a ser un problema. Ustedes piensen que hasta el advenimiento de los antibióticos, la primera causa de muerte a nivel mundial eran las enfermedades infecciosas. Bueno, fíjense los estudios que se realizaron, claro, a partir de demostrar la efectividad de la penicilina, que era producida por un hongo, la industria farmacéutica salió a estudiar todo tipo de hongos y bacterias para descubrir moléculas producidas por ellos que tuvieran una potencial actividad antimicrobiana y que sirviera para el tratamiento de las enfermedades. Desde el año 83 al 87 se descubrieron y fueron utilizados y autorizados 16 antibióticos nuevos, en el 88 al 92, 14, y fíjense cómo fue decreciendo
hasta que en el año 2008 al 2012 solamente aparecen 2 de esos antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad no es muy atractivo el esfuerzo de investigación sobre los antibióticos para la industria farmacéutica. El problema es que el costo de sacar una nueva droga al mercado es extremadamente elevado debido a que de 100.000 compuestos químicos que se puedan obtener, uno puede llegar a ser utilizado para el tratamiento de una enfermedad. El resto o son excesivamente tóxicos o son inestables o no llegan a los tejidos corporales como correspondería. Entonces, esto económicamente no es muy redituable. Por otro lado, si apareciera un antibiótico novedoso, distinto, con una forma de acción distinta a las conocidas, obviamente que no saldría al uso generalizado. Se reservaría para esos casos donde aparecen bacterias que son resistentes a otras cosas. Entonces, tampoco sería vendido a gran escala. Seguramente se reservaría. Eso tampoco es redituable económicamente. Por otro lado, un buen tratamiento antibiótico es breve. Depende de la infección, pero no sé, en una semana una infección urinaria es perfectamente controlada y la persona queda perfecta y no lo usa más. Una infección más compleja a lo mejor puede ser un mes de tratamiento. Una tuberculosis, que es una enfermedad que tiene un tratamiento prolongado, dura 6 meses. Y si la persona, el paciente, adhiere al tratamiento y todo anda perfecto, se cura y deja de utilizarlo. Entonces, por ahí lo que les conviene más es desarrollar otros compuestos químicos, otros medicamentos, que estén dirigidos al tratamiento de enfermedades crónicas, porque ahí tienen clientes de por vida. Entonces, un poco de todo esto hace a que no aparezcan realmente moléculas distintas. Y por otro lado, veamos lo que hicieron las bacterias, porque obviamente que no se quedaron tranquilas como se suponía. Estos gráficos lo que muestran es cómo han variado en el tiempo, y acá se usa un periodo relativamente corto. Fíjense que quedó en el 2002. Si lo lleváramos hasta la actualidad, seguramente que las curvas irían para arriba mucho más. La primera curva, la roja, es un antibiótico, la meticilina, es una penicilina semisintética, ahora vamos a hablar de ella. Empezó a utilizarse en los 80. En ese momento, el Staphylococcus aureus, MRSA quiere decir Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, en ese momento, en ese momento, el 5%, pongamos, de los Staphylococcus aureus eran resistentes a la meticilina. O sea, el 95%, para decirlo de otra forma, era sensible a la meticilina. En la actualidad, el 60% son resistentes. Perdón, no en la actualidad, en el 2002. Otros antibióticos que aparecen después, por ejemplo, el naranja. Esto es la vancomicina, un antibiótico bastante utilizado, y en este caso para el tratamiento de los enterococos. Estos son enterococos vancomicino resistentes. En este momento casi el 100% eran sensibles, y fíjense ustedes cómo aumentan la proporción de enterococos resistentes a la vancomicina en el tiempo. Y lo mismo con las fluorquinolonas o en este caso con las pseudomonas. Es decir, eso es lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo con los microorganismos. A tal punto que yo particularmente les pongo esto para que los golpee. Yo creo que estamos en una situación parecida a esta. Si seguimos en el mismo camino, nos desbarrancamos, invariablemente. Definitivamente. Es decir, si seguimos utilizando, como les decía en un principio, innecesariamente los antibióticos, tratamientos que no se completan, utilizando antibióticos que son importantes para los humanos en medicina veterinaria, es decir, haciendo un uso y abuso de este tipo de drogas,
vamos a llegar a un punto donde dejen de ser efectivas para el tratamiento de las infecciones. Entonces, vamos a estar en una situación similar a la era preantibiótica, cuando la gente se moría de neumonía porque no había nada que hacer. En este momento va a ser porque las bacterias son resistentes a los antibióticos de los cuales disponemos. Entonces, por eso yo digo que es necesario la concientización, la de ustedes, y después que ustedes sirvan para concientizar al entorno. Es decir, no se pueden utilizar alegremente los antibióticos. Como dato, en el año 85 aparecen los carbapenemes, que digamos es la última vez que aparecen antibióticos un poco distintos. En realidad son betalactámicos, son moléculas muy pequeñas, con lo cual pueden ingresar fácilmente a las porinas de las bacterias gram negativas. Digamos, pero ya en la actualidad hay bacterias que producen enzimas que se denominan carbapenemasas, es decir, que rompen el anillo betalactámico que tienen estos antibióticos. Bueno, yo les decía que puede llegar a ocurrir que haya 100.000 moléculas propuestas y de todas ellas quede una para ser utilizada como antibiótico en los humanos. ¿Por qué? Porque los antibióticos deben cumplir una serie de requisitos. La más importante de todas de las condiciones es la toxicidad selectiva, es decir, que afecte la célula bacteriana y que produzca el menor daño posible en la célula eucariota. Es el concepto ese de bala mágica que decía Ehrlich. Que sean bactericidas. Los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos, ya vamos a hablar. Lo ideal es que sea bactericida, que no produzcan hipersensibilidad. Ustedes deben saber que hay gente que es sensible a la penicilina y que es alérgica y le producen reacciones alérgicas de distinto calibre, pero puede llegar a ser seria. Deben presentar solubilidad en los fluidos corporales, obviamente, permanecer estables en los líquidos corporales. Deben tratar de que los microorganismos no se hagan resistentes a ese fármaco fácilmente y deben tener un espectro de acción limitada. Eso también lo deben haber escuchado. Hay antibióticos de amplio espectro y hay antibióticos de espectro reducido o limitado. Ahora vamos a conversar sobre todo esto. ¿Y por qué esto es así? Bueno, los antibióticos se clasifican de acuerdo al origen, ya lo dijimos, pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Al efecto, bactericidas o bacteriostáticos. Al espectro, de amplio espectro o de espectro reducido. Y al modo de acción, es decir, a qué lugar de la bacteria están dirigidos. ¿Qué lugar o qué ruta metabólica interfieren? A eso me refiero con eso. Bueno, de acuerdo al origen, hablábamos los naturales, la penicilina G, producida por el hongo, sintéticos, las sulfas, y la gran mayoría que son semisintéticos, es decir, donde la industria farmacéutica toma la parte activa de la molécula y la modifica para mejorar sus capacidades. Por ejemplo, la penicilina, la primera, la que descubrió Fleming, tenía espectro reducido contra gram positivos. La industria farmacéutica ha logrado que las penicilinas actuales tengan amplio espectro, es decir, contra gram positivos y contra gram negativos. Por otro lado, la penicilina original era muy sensible a los ácidos, es decir, que se inactivaba cuando pasaba por el estómago, lo cual determinaba que la penicilina fuera inyectable. En la actualidad, la penicilina G sigue siendo inyectable. Pero la industria farmacéutica ha logrado penicilinas semisintéticas que pueden atravesar el estómago sin ningún inconveniente. Y por otro lado, la penicilina G es muy sensible a unas enzimas bacterianas que son las beta-lactamasas, que rompen el anillo beta-lactámico y la inactivan. La industria farmacéutica ha logrado
penicilinas que son más resistentes a las beta-lactamasas. Bueno, el efecto bactericida y bacteriostático. Bactericida mata a la población bacteriana, bacteriostático la inhibe. Es decir, un bacteriostático es aquel antibiótico cuya concentración máxima, no tóxica, solamente inhibe. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si se usara una concentración más alta posiblemente sería bactericida, pero el problema es que se vuelve tóxica para el humano. Entonces, ¿qué ocurre cuando la persona deja el tratamiento o deja de tomar el antibiótico? La población puede llegar a multiplicarse nuevamente. Algunos ejemplos. Los antibióticos que tienen este modo de acción, que es bacteriostático, o sea que no las matan a las bacterias, sino que inhiben el desarrollo, generalmente son los que actúan a nivel de la síntesis proteica. Entonces la pregunta que a lo mejor se están haciendo ustedes, y si no, se las propongo yo que lo piensen, ¿para qué sirven? O mejor dicho, ¿sirven? Si este antibiótico yo lo dejo tomar y la bacteria arranca a crecer de vuelta, ¿sirven? Sí sirven, porque lo que pretenden es mantener a raya, por decirlo de una manera, el número de microorganismos de la población, dándole tiempo al sistema inmune de la persona a que pueda responder a través de la inmunidad humoral y celular. Entonces, se impide el crecimiento de esa población, el sistema inmunológico se prepara, forma los anticuerpos y las células y en ese momento pueden atacarlos. La segunda pregunta, entonces, ¿hay casos donde estaría contraindicado? Y sí, en las personas inmunosuprimidas. Las personas inmunosuprimidas tienen que ser tratadas con antibióticos bactericidas, porque el sistema inmune de ellos no va a responder. Entonces, una persona con SIDA o con un tratamiento inmunosupresor tiene que ser tratada con un bactericida. Hablábamos del espectro. Amplio espectro quiere decir antibióticos que son efectivos contra bacterias gram positivas y gram negativas. Por ejemplo, las llamadas tetraciclinas. De espectro limitado. Esos son sumamente específicos. Por ejemplo, la isoniazida. La isoniazida es un antibiótico, uno de los antibióticos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis. Si ustedes recuerdan, la tuberculosis es producida por una bacteria que es un Mycobacterium tuberculosis, es decir, una micobacteria. ¿Qué particularidad tenían? No eran bacterias comunes, las mencionamos muchas veces. Son bacterias con un peptidoglucano de gram positiva, pero por fuera de esa pared tienen una gruesa capa de ceras, de ácidos micólicos. La isoniazida impide la síntesis del ácido micólico, por eso son sumamente específicos de las micobacterias y de otras, como las nocardias, que también tienen una pared semejante, pero no contra otras bacterias, porque el resto de las bacterias no sintetiza el ácido micólico. Por eso el espectro se llama limitado, es muy específico. Y el reducido es el que es efectivo contra gram positivas o contra gram negativas. La penicilina G, la que descubrió Fleming, era muy buena contra gram positivos. La polimixina B, por ejemplo, es un antibiótico muy bueno contra gram negativos. En términos generales, se puede decir que las bacterias gram positivas son más sensibles a los antibióticos que las gram negativas. ¿Por qué será? Por la pared celular. Recuerden que la pared celular de las gram negativas tiene por fuera del peptidoglicano una capa de lipopolisacáridos donde están las porinas. Las porinas pueden cambiar la estructura y no permitir el ingreso del antibiótico. Obviamente que para que el antibiótico ejerza su acción sobre las bacterias,
en principio tiene que llegar al foco de infección, es decir, al lugar donde están las bacterias. Y luego tiene que penetrar a la célula bacteriana. Si las porinas no permiten el ingreso, esa bacteria no se ve afectada. Y tiene que alcanzar dentro de la célula la concentración necesaria para ejercer su acción. Bueno, y la última manera de clasificarlos era de acuerdo al modo de acción, es decir, a qué sitio de la bacteria atacan. Hay un grupo de antibióticos que afectan la biosíntesis de la pared celular. Otros afectan la membrana citoplasmática. Otros, la síntesis proteica. Y los que actúan a nivel de síntesis pueden ser a nivel de la transcripción o de la traducción. Otros afectan la biosíntesis de los ácidos nucleicos. Y los últimos, vías metabólicas de la bacteria. Bueno, para ver un poco los antibióticos que actúan a nivel de pared, debemos recordar los pasos de la síntesis. ¿Se acuerdan que hablábamos que la síntesis de la pared celular se podía decir que tenía 4 pasos distintos en distintos lugares de la célula? El primero, que era en el citosol, en el citoplasma, era la formación de los precursores. Los precursores, que se acuerdan, eran el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Bueno, hay un grupo de antibióticos que no son muy usados porque los efectos colaterales son importantes, sobre todo sobre el sistema nervioso central, que actúan sobre puntualmente el N-acetilmurámico. Hay otro grupo de antibióticos que actúan sobre el transportador lipídico. Ustedes se acuerdan que una vez que se formaban los precursores, ese disacárido formado por una molécula de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamínico salían al exterior de la membrana, o sea, tenían que ubicarse en la pared celular que estaba siendo sintetizada. Esa salida tenía que estar ayudada por un transportador lipídico que era el bactoprenol. Bueno, hay antibióticos que actúan impidiendo que esto ocurra. Por ejemplo, la bacitracina. Hay otros antibióticos que actúan cuando se está formando el polímero lineal. ¿Se acuerdan que yo les decía, piensen en que están enhebrando pelotas verdes y rojas, siendo unas el N-acetilmurámico y el otro N-acetilglucosamina? Ese hilo que las mantiene unidas son uniones glucosídicas beta 1,4. Entonces hay antibióticos como la vancomicina que rompen esas uniones, no permiten la formación del polímero lineal. Y por último, posiblemente los más conocidos de todos, que son los beta-lactámicos, que actúan sobre impidiendo la transpeptidación. ¿Se acuerdan también, espero que así sea, que cuando hablábamos de la pared celular, decíamos la pared celular bacteriana es sumamente rígida, y una de las razones es por el entrecruzamiento que existe. Es decir, esos polímeros lineales se unen unos a otros, con los que tienen al lado y los que tienen arriba y abajo, a través por la acción de enzimas que son las transpeptidasas. Se producen enlaces peptídicos. Y esas enzimas son las transpeptidasas, que también suelen llamarse enzimas de unión a la penicilina, o PBP por sus siglas en inglés. En el caso impide que se formen esas uniones, con lo cual las paredes se vuelven muy frágiles y fácilmente se destruyen. Todos los antibióticos que actúan a nivel de pared son bactericidas, es decir, matan a las bacterias. Bueno, para que los antibióticos beta-lactámicos, es decir, los que actúan a nivel de las transpeptidasas, acá lo que yo les decía, PBP, porque es proteína binding penicillin, o sea, proteínas de unión a la penicilina. La población tiene que estar creciendo activamente, porque si no está creciendo, no está sintetizando pared celular. Y cuando se está produciendo la pared celular,
ustedes saben que hay autolisinas que rompen la pared para dejar el espacio para que se ubiquen los nuevos bloques del peptidoglicano que se está sintetizando. Entonces, lo que ocurre es que se produce la ruptura por las autolisinas bacterianas y no son reemplazados por los nuevos bloques, con lo cual la estructura de la pared se vuelve muy endeble y es allí donde se rompe y la bacteria tiene un problema por un shock osmótico. Acá un tema que me gusta comentárselo porque me parece muy interesante, ¿no? Que es una estrategia de la industria farmacéutica para tratar de lidiar contra las beta-lactamasas. Yo les decía que hay muchas bacterias que como modo de resistencia tienen la síntesis de enzimas que rompen el anillo beta-lactámico, con lo cual destruyen el antibiótico. Entonces, la industria farmacéutica hace combinaciones de antibióticos. Por ejemplo, Optamox es el nombre de fantasía que tienen, o este otro, que es el amoxilánico dúo, que juntan amoxilina, o sea, un antibiótico beta-lactámico muy efectivo, con otro antibiótico beta-lactámico, que es el ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un antibiótico, por definición, es producido por una bacteria, un Streptomyces clavuligerus, pero no es un antibiótico muy efectivo. Entonces, ¿para qué lo ponen? Lo ponen como molécula suicida. Tiene una enorme afinidad con las beta-lactamasas. Entonces, es como que acompaña al antibiótico que va a ser el efectivo para el tratamiento de la infección para distraer las beta-lactamasas. La bacteria produce beta-lactamasas, estas van en contra del ácido clavulánico porque tiene mayor afinidad que, en este caso, que la amoxicilina, y por el otro lado la amoxicilina, que no es afectada, puede actuar. Está el ácido clavulánico, está el surfactán también, que se lo agregan como molécula suicida también. Es una buena estrategia. Bueno, estos son una serie de ejemplos, por supuesto no es para que ustedes lo aprendan de memoria, pero para que vean, estas son las penicilinas, son todos antibióticos beta-lactámicos, es decir, que comparte, está una gran familia que comparten ese anillo que es el activo, y después las modificaciones que han tenido por la industria farmacéutica. Estos son los originales, y estos son, por ejemplo, la meticilina que la mencionábamos antes, son más resistentes, o sea, es un beta-lactámico semisintético, con lo cual se logra que sean más resistentes a las enzimas penicilinasas. Otros más, y las cefalosporinas, que seguramente también las conocen, las deben haber escuchado, también son antibióticos beta-lactámicos, y si ustedes escuchan, por ahí van a decir, es una cefalosporina de primera, segunda, tercera, ya vamos por la cuarta generación, que son las más nuevas. ¿Qué es lo que se ha logrado? Pasar de un espectro reducido a un espectro un poco más realzado y con particular resistencia a las beta-lactamasas. Eso se ha logrado a lo largo de los años con las nuevas generaciones del antibiótico. Otro grupo de antibióticos, la vancomicina que la mencionábamos. Y vamos a otro sitio de acción. Los antibióticos que actúan a nivel de la membrana citoplasmática. Hay algunos que se unen al ergosterol. ¿Se acuerdan que el ergosterol se encontraba en la membrana citoplasmática de los hongos? Y los azoles, que es un grupo grande, es una familia grande, que también tienen que ver, pero en este caso con la síntesis del ergosterol. A lo mejor lo escucharon porque son antifúngicos, clotrimazol, miconazol, ketoconazol, son antifúngicos. La mayor parte de ellos son de uso tópico, porque son tóxicos. Ustedes piensen que la membrana citoplasmática es una estructura bastante similar en una célula procariota que en una célula eucariota. Y sobre todo esta que va sobre células eucariotas, como la de los hongos. Entonces, es un lugar
donde los antibióticos afectan también las células del hospedador. Otros que actúan también a nivel de membrana, que no son antifúngicos sino antibacterianos, que son detergentes, las llamadas polimixinas, que actúan sobre los fosfolípidos. De nuevo, los fosfolípidos de las bacterias y los nuestros son muy similares, entonces son también antibióticos que son utilizados de forma tópica. La polimixina, a ver si alguno de ustedes tiene en la casa gotitas para los ojos, para tratar algún tipo de infección en el ojo, una conjuntivitis, van a ver que tiene polimixina B, porque es muy efectivo contra las bacterias gram negativas, pero es de uso tópico, se pone en el ojo, no se ingiere ni por supuesto se inyecta. Bueno, entonces los antibióticos que actúan en la membrana también son bactericidas. Ustedes saben que la integridad de la membrana citoplasmática es fundamental para la vida celular. Entonces, un antibiótico que actúa sobre la membrana, al igual que los que actúan sobre pared, matan a las bacterias. Bueno, ahora los antibióticos que actúan sobre la síntesis de las proteínas. Estos son bacteriostáticos, es decir, la bacteria en estos casos deja de crecer, la población de bacterias deja de crecer, pero no se muere. Cuando baja la concentración del antibiótico, puede llegar a volver a crecer. Decíamos, algunos actúan o inhiben la transcripción, particularmente actúan a nivel de la subunidad beta de la RNA polimerasa. Y un ejemplo es la rifampicina. Es un antibiótico que también se utiliza en el tratamiento combinado de la tuberculosis. ¿Se acuerdan que yo les decía? Uno es la isoniazida, el otro es la rifampicina. Y también se agrega estambutol. O sea, en el tratamiento de la tuberculosis se hace una terapéutica combinada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que una bacteria sea resistente a uno de los antibióticos, pero la probabilidad de que sea resistente a todos es mucho más remota. Sin embargo, les cuento que ya están apareciendo y se tienen que entonces, estos son los antibióticos de la primera línea, se tiene que recurrir a antibióticos de segunda línea que son más caros y con mayor cantidad de efectos colaterales. Bueno, hablábamos de los antibióticos que interfieren en la síntesis proteica y puntualmente la rifampicina que interfiere en la transcripción. Hay otro grupo muy amplio también que tienen que ver con inhibir la traducción. Y hay algunos que, digamos, tanto uno como otro actúan sobre los ribosomas. Algunos en la subunidad 30S del ribosoma y otro en la 50. Para que vean cuáles son, los macrólidos están dentro de ellos. Es decir, se unen a una u otra subunidad impidiendo la traducción. El cloranfenicol, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Yo les doy ejemplos para que los vean, obviamente no para que los estudien de memoria. Otro sitio de acción son los ácidos nucleicos, puntualmente la síntesis de los ácidos nucleicos. Y acá los más comunes, que son antibióticos muy utilizados, son las llamadas quinolonas, que actúan sobre la DNA girasa. Es decir, la bacteria las otras actividades las lleva adelante normalmente, pero no llega a dividirse. La bacteria incluso se llega a elongar, pero no se divide, porque están inhibiéndolo. Estos antibióticos también son bacteriostáticos, es decir, deja de estar el antibiótico y la bacteria puede seguir creciendo. Bueno, hay quinolonas más viejas que están prácticamente en desuso, como el ácido nalidíxico, y hay quinolonas más nuevas, por ejemplo la ciprofloxacina, que son bastante utilizadas, a veces incluso en las infecciones urinarias. Y por último, están un grupo de antibióticos que inhiben vías metabólicas bacterianas. Pueden actuar porque son análogos de los metabolitos microbianos, es decir, tienen una estructura química muy similar y se meten en esa ruta metabólica, engañan a la ruta, pero aborta antes de llegar al producto final. Esas son las sulfas, que tienen una estructura muy similar al ácido paraminobenzoico, que es importante en la síntesis del ácido fólico. Las bacterias sintetizan el ácido fólico.
en este caso, si ustedes piensan, nosotros no sintetizamos el ácido fólico, lo incorporamos con los alimentos. Entonces, como no tenemos esta ruta metabólica, cumple bastante bien estos antibióticos con aquello de la toxicidad selectiva, porque está afectando una vía metabólica que nosotros no tenemos. Y dentro de los que inhiben vías metabólicas, hay otros que son inhibidores de algunas enzimas. Por ejemplo, trimetoprima, que también interfiere en la síntesis del ácido fólico, pero en otro nivel. Acá los que actúan como análogos de metabolitos, fíjense cuál es la estructura del ácido paraminobenzoico, y estas son las distintas sulfas. Tienen una estructura similar. Y acá sería como es la ruta metabólica. Este es el paraminobenzoico. Acá puede incorporarse una sulfa y la ruta metabólica queda acá, aborta el resto, esto no ocurre, queda parada en este nivel. O bien, si se está tratando con trimetoprima, sigue adelante la ruta, pero la trimetoprima inhibe una enzima importantísima que es la dihidrofolato reductasa, porque el ácido fólico es inactivo y necesita ser activado por esa enzima. La trimetoprima inhibe la acción de esa enzima, la destruye, y por lo tanto el ácido fólico no pasa a su forma activa y la bacteria no lo tiene a disposición. Esto sería un raconto, para que lo tengan, de todos los sitios de acción que tienen los antibióticos. Podríamos pensar y analizar un poco en cuáles cumplen mejor con esa premisa de que tienen que actuar sobre estructuras de la bacteria que no estén en nuestra célula eucariota. Es decir, ese concepto de toxicidad selectiva, que es el más importante de todos. Si no cumple con eso, ni siquiera se sigue estudiando con el resto. Entonces, los antibióticos que actúan a nivel de síntesis de pared celular tienen toxicidad selectiva, porque la célula eucariota, la nuestra, la célula animal, no tiene pared celular. Los antibióticos que actúan a nivel de membrana son bastante tóxicos, por eso en general son de uso tópico. Las membranas citoplasmáticas son muy similares. ¿Qué pasa con los que actúan a nivel de la síntesis proteica? Ustedes seguramente me van a decir, bueno, pero los ribosomas bacterianos son distintos a los ribosomas eucariotas. Y es cierto, y me alegro que se acuerden. Pero yo les diría, ¿y qué pasa con las mitocondrias? ¿Se acuerdan de la teoría endosimbiótica que charlábamos en algún momento? Las mitocondrias tienen ribosomas bacterianos. Entonces, esos antibióticos que actúan a nivel de los ribosomas pueden a la larga afectar también el funcionamiento de nuestras mitocondrias. Bueno, en muchas oportunidades, como les decía, se utiliza más de un antibiótico conjuntamente. Acá hay que tener cuidado porque hay antibióticos que de hecho tienen cierto sinergismo, es decir, que cuando se los administra juntos, aumentan el resultado terapéutico, es decir, tienen un resultado mejor que si estuvieran aislados. Por ejemplo, es lo que les pongo acá, la ampicilina, o sea, un beta-lactámico con una gentamicina. Lo que ocurre en este caso es que se incrementa la captación de un fármaco, en este caso la gentamicina, por el tratamiento con la ampicilina. La ampicilina es un beta-lactámico que actúa a nivel de pared. Entonces, ese antibiótico aumenta la captación del siguiente antibiótico, que es la gentamicina. Entonces, juntos producen un efecto sinérgico, mejor que si estuvieran separados. Entonces, aumenta la captación de cualquier aminoglucósido, en este caso la gentamicina. También, por ejemplo, está el Bactrim. A lo mejor ustedes lo conocen, es un antibiótico que se utiliza a veces con las infecciones urinarias, que está constituido por una sulfa y el trimetoprim.
Es decir, dos antibióticos que actúan en distinto nivel en la ruta de producción del ácido fólico. Y juntos mejoran digamos, la interferencia que le producen a la bacteria en esa ruta. Otra alternativa es que sean antagonistas, es decir, que compitan uno con otro de algún modo. Esto sería si ustedes están utilizando un bactericida con un bacteriostático. Por ejemplo, un antibiótico beta-lactámico. Dijimos que para que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular. La bacteria tiene que estar creciendo activamente, es decir, sintetizando pared. Y si ustedes combinan eso con un bacteriostático que inhibe el crecimiento de la población, evidentemente estamos haciendo lío, estamos interfiriendo uno con otro. Y después está la indiferencia, es decir, que no suman ni restan. Bueno, vamos a ver ahora un poco el otro punto de vista de esta situación. Es decir, hablamos de todas las características del arsenal de antibióticos que tenemos para contrarrestar las infecciones. Pero vamos a ver qué alternativas tienen las bacterias para poder defenderse de todo este arsenal de antibióticos. Y tenemos que hablar de las resistencias a los antibióticos. Hay resistencias que son naturales, es decir, la bacteria no tiene el sitio blanco. Por ejemplo, los micoplasmas, que tenían la particularidad de no tener pared celular, no la tienen nunca. Por lo tanto, un antibiótico que actúe a nivel de la síntesis de la pared no lo afecta. Los micoplasmas son resistentes naturalmente a ese tipo de antibióticos. Y por el otro lado, está la resistencia adquirida, es decir, una resistencia que la bacteria adquiere por mutación en el genoma bacteriano, que a eso se llama una resistencia cromosómica, pues está en el genoma, en el cromosoma bacteriano, o bien por adquisición de material genético extracromosómico. Esto lo deben haber charlado en extenso con Alejandra cuando les contaba los promiscuas que son las bacterias y la facilidad con que intercambian horizontalmente material genético, por conjugación, por transducción, por transformación, por el método que sea, pero el intercambio genético que ellas pueden llegar a tener, y en ese intercambio se pueden pasar de unas a otras genes de resistencia a los antibióticos.